Capítulo 26. Sansa dejó escapar un profundo suspiro. Rocadragón no se parecía en nada a Desembarco del Rey. No había grandes festines, ni grandes caballeros, ni mucho que hacer. Aún tenía clases con su septa y pasaba tiempo con la princesa Shireen. Era bastante simpática, pero palidecía en comparación con Myrcella. Carecía de su aplomo, inteligencia y presencia. Sansa sabía que la melancolía de Shireen no era culpa suya, pero la hacía incómoda. Sansa jamás lo diría en voz alta. Sería muy impropio de una dama. Su amiga Jane Powell era aún peor. Le asustaba la desfiguración de Shireen. Últimamente todo le daba miedo. Sansa no podía culpar a Jane de su dolor. Si su propio padre hubiera muerto, lloraría a mares. Pero los terrores nocturnos y el miedo constante a cada sonido eran simplemente infantiles. Arya también había estado allí en la torre y no se comportaba así. Sansa estaba tan aburrida y sola que incluso buscó a su hermana para que la acompañara. Arya, sin embargo, estaba constantemente ocupada con su entrenamiento con los Braavosi. Todo aquello era frívolo para una dama. Aunque sin duda era horrible ver morir a tantos guardias de su padre, no era como si se esperara que Arya luchara, e incluso con todo su entrenamiento, no habría hecho ninguna diferencia. Sansa finalmente logró alcanzar a su hermana antes de la cena. Arya, ¿cómo estás? Arya la miró perpleja. ¿Qué quieres? No seas grosera. La septa Mordane dice que una dama nunca debe ser grosera. Arya simplemente resopló. No necesito que me sermonees. Si eso fuera todo. Sansa suspiró. ¿Por qué siempre tenía que ser tan difícil? Intento pasar tiempo contigo, Arya. Somos hermanas. Arya la miró y luego asintió con la cabeza. De acuerdo, ¿qué quieres hacer? Podemos pedirle al personal que prepare dulces y charlar sobre lo que extrañamos de Desembarco del Rey. Podemos cepillarnos el pelo. Podemos cantar alguna canción o escribirle cartas a mamá. Arya aceptó escribir una carta y comprar unos panecillos dulces. Le advirtió a su hermana que tenía otra clase con Sirio, así que ese sería el tiempo que le quedaba. ¿Por qué, Arya? ¿Por qué entrenas constantemente con ese hombre extraño? No sé por qué papá te sigue la corriente, pero una dama no lucha con una espada. Es una tontería. Arya se burló. Brienne luchó con una espada. Recuerdo que viste la pelea, así que no lo niegues. Si no fuera por la pelea entre Myrcella y Brienne ese día, papá y yo estaríamos muertos. No es ninguna tontería. Sansa no lo podía creer. Eres la responsable de todos esos rumores raros sobre Myrcella apuñalando gente. ¡Qué infantil! No te inventes historias sobre la princesa. La mirada de incredulidad de Arya reflejó la suya. Sansa, ven conmigo. Sansa sí lo hizo. ¿Qué más se podía hacer en aquella miserable isla? Encontraron a un guardia Stark llamado Eoward. Eoward, preguntó Arya, ¿quién salvó la vida de mi padre cuando cayó? Nunca olvidaré ese momento. Vi a tu padre caer cuando el rayo lo atravesó. No pude llegar hasta él. Si no fuera por Myrcella, su voz se fue apagando. Nunca había visto algo así. Simplemente saltó sobre la espalda del capa de dorada, que estaba a punto de abatir a Lord Stark, y le clavó la puñalada en el cuello. Sansa se quedó paralizada. ¿Qué era esto? No podía imaginar a la serena y majestuosa princesa Myrcella haciendo algo así. Sin embargo, recordaba el desastre de sangre que había sido su vestido cuando los intercambiaron en los muelles. El hombre de su padre no mentiría. Arya parecía presumida, pero luego triste. Gracias, Eoward. Regresaron a sus habitaciones para trabajar en las cartas. Sansa, nunca he tenido más miedo en mi vida que ese día. Cada hora que dedico al entrenamiento reduce un poco ese miedo. El miedo corta más que las espadas, y estoy harta de tener miedo. Padre ha dicho que puedo seguir entrenando y que no pararé jamás. Sansa estaba conmocionada. Tantas cosas que había dado por sentado habían resultado ser falsas. La reina no era amable. Desembarco del Rey no era un lugar seguro. No se casaría con Joffrey. Y la princesa a la que admiraba sabía luchar como Arya y había salvado a su padre. Si se equivocaba en tantas cosas, ¿en qué más se equivocaba? Tenía mucho en qué pensar mientras escribía la carta a su madre. XXXX. Melisandre escudriñó las llamas, decidida a encontrar algo que pudiera usar contra Eddard Stark. El hombre la frustraba una y otra vez. Era honorable, obediente y totalmente leal a Stannis. Ese no era el problema. Su consejo estaba siendo escuchado y le había impedido convencer a su señor para que hiciera las ofrendas adecuadas a Aryor. Necesitaba saber más sobre este señor lobo. Las llamas danzaron, y ella vio. Tenía un aura del pasado. Una extraña visión, un lobo abatiendo una estrella, un toro y un murciélago. El lobo aullando por la pérdida de un miembro de su manada griega.
acariciando a un pequeño dragón. ¿Qué era esto? Melisandre apartó su mente de las llamas. Un toro, no había ningún sello de caza que lo tuviera, pero sí había un Geraldine, apodado el Toro Blanco. Había sido asesinado durante la rebelión de Robert, junto con varios otros miembros de la Guardia Real. Se quedó boquiabierta al unir las piezas. Los lobos eran los Stark. Eddard Stark y Lyanna Stark. La rebelión comenzó con el secuestro de Lyanna Stark por Rhaegar Targaryen. El lobo acariciando a un pequeño dragón podría ser un bebé. Rhaegar Targaryen y Lyanna Stark tuvieron un hijo bastardo, y Eddard Stark lo había adoptado. Sus labios rojos se curvaron en una sonrisa. Esto era exactamente lo que buscaba. El Señor de la Luz la había bendecido en este día. Se disponía a salir de sus aposentos cuando llamaron a la puerta. Lady Melisandre, el rey ha exigido su presencia inmediata. Abrió la puerta y siguió al caballero. El rey estaba sentado en el salón principal del Valle Oscuro. Eddard Stark estaba a su derecha, Ser Axel Florent a su izquierda y Ser Davos estaba de pie junto a la entrada cuando ella entró. ¿Por qué no me avisaste de esto?, preguntó Stannis mientras arrojaba un pergamino. Ella lo recogió y leyó. Basílica de tormentas y un sinfín de casas de las tierras de la tormenta incumpliendo sus juramentos a su rey. Y Myrcella Baratheon siendo declarada dama suprema. Era esta la visión anterior que volvía para atormentarla. El demonio cogiendo una pluma. El sello de Penrose tenía 2 plumas. Eso explicaba su visión en las llamas, pero no cómo sucedió. Su gracia, tengo visiones que me envía el Señor de la Luz. Soy humano y no siempre puedo discernirlas. Esto es un revés, pero no uno que le impida gobernar los 7 reinos. Stannis apretó la mandíbula. Nuestra posición en las tierras de la corona es ahora insostenible. Tanto los Lannister como mi propia gente pueden reforzar desembarco del rey antes de que llegue el norte. Eddard asintió. Su gracia, deberíamos retirarnos al norte. Tenemos los barcos para llevar al ejército que ha reunido aquí a Puerto Blanco. Luego nos uniremos a mi hijo Robb en su marcha hacia el sur. Dejamos a tu buen padre en una situación precaria. Las tierras de los ríos tendrán que resistir a los Lannister sin esperanza de ayuda durante 2 meses, respondió. Eddard respondió. La otra opción es dirigirnos a las salinas. Desde allí podemos dirigirnos al camino real y ver por qué Lady Arryn no se ha movido. Una respuesta directa del caballero de la puerta sangrienta me tranquilizará. Ser Briden Tully responderá con sinceridad, como mínimo. Stannis se volvió hacia Melisandre. Tus llamas dicen algo. Dicen algo, pero no a qué puerto debemos dirigirnos. El cuerpo del rey radiaba atención. Estoy casi decidido a partir hacia Bastión de Tormentas y averiguar qué llevó a un hombre como Ser Courtney a la traición. Eso puede no ser prudente, su gracia, dijo Ser Axel. No tendríamos suficientes hombres para tomar Bastión de Tormentas, y después de una prueba de 7, se les pondrá rumbo. El rey estaba furioso. ¿Cómo se les ocurrió siquiera celebrar el juicio si yo no estaba? Soy el acusador del incesto de Cersei y Jaime. Eddard respondió. ¿Habrías aceptado siquiera un juicio? Ya no sigues a los 7. Stannis no supo qué responder, y Melisandre llenó el silencio. Mi rey, esto es un revés, pero no impedirá tu victoria final. La he visto en las llamas. Era más o menos cierto. Ella no había visto la victoria directa en las llamas, pero era imposible que Azor Ahai fuera derrotado cuando su destino era unir el reino y enfrentarse al gran otro. Ser Axel asintió con fervor. Sí, debemos depositar nuestra confianza en el Señor de la Luz. Stannis apretó los dientes y los despidió a todos. Déjenme. Anunciaré mi decisión mañana. Melisandre atrapó a Eddard cuando se marchaba. Lord Stark, un momento de su tiempo. Inclinó la cabeza. ¿Qué necesita, Lady Melisandre? Impide el destino del rey. Lo necesario puede no siempre ser agradable, pero debe hacerse. No le dé al rey consejos que contradigan los míos. El señor de Invernalia se irritó. Diré lo que sea necesario. Será el rey Stannis quien tome la decisión después de escucharla. Lord Stark, no deseo ser su enemigo. No deseo revelar ese preciado secreto que su hermana le confió. Eddard se quedó paralizado, cada músculo temblaba de tensión bajo la mirada de Melisandre. Puedo ver el futuro, el presente y el pasado. El Señor de la Luz lo sabe todo y me ha revelado mucho sobre usted. Asegúrese de callar cuando no esté de acuerdo con la guía que le brindo al rey, y este secreto permanecerá preciado. Dicho esto, Melisandre dejó a un Eddard Stark profundamente preocupado. XXXX. Sonreía al aceptar el juramento de fidelidad de Lord Eldon Estermont. El señor de Piedra Verde era un hombre anciano, pero su casa era poderosa. Además, era el tío abuelo de Stannis Baratheon.
Si incluso él se sometía al resultado de la prueba de los 7, tenía la certeza de que el resto de las tierras de la tormenta caería bajo mi dominio. También había recibido noticias de Lord Grandison y Lord Robin Piasebury Cuervo, reconociéndome como la dama suprema de las tierras de la tormenta y a Sir Courtney Penrose como mi regente. Esas eran solo algunas de las muchas cartas que había estado recibiendo. Una escueta carta dirigida a Sir Courtney de mi tío Stannis, exigiendo saber el motivo de la traición. La respuesta que Sir Courtney me envió fue simple y simplemente señaló la prueba de los 7 como la razón. También le pedí a Penrose que instara a Stannis a renunciar a su derecho al trono de hierro y le permitiera interceder ante los Lannister e intentar la paz. Sabía que no funcionaría, pero no perdía nada con intentarlo. Escribí a Robb Stark y a Catelyn Stark y les insté a que suplicaran a Lord Stark que retirara su apoyo a mi traicionero tío. También me disculpé formalmente por cualquier muerte que las acciones inoportunas impulsadas por el miedo de mi madre hubieran causado entre la guardia de su casa. Ofrecí a las familias el equivalente en oro a los salarios que habrían ganado durante el resto de su vida. Para ser sincero, no era una gran suma. Los salarios que ganaban los soldados en comparación con la riqueza de los nobles eran un marcado contraste. Una vez más, me di cuenta de que era improbable que esto funcionara. Sin embargo, este tipo de trabajo preliminar sería importante si nuestros enemigos ganaban en el campo de batalla. Posicionarme como la princesa ansiosa por enmendar las cosas y manejar la situación sin más derramamiento de sangre podría ser de gran ayuda para no quedarme sin una cabeza. También recibí cartas de mi familia. Mi tío Jaime me dijo que Cersei estaba muy disgustada por haber arriesgado mi vida y que tenía la intención de mantenerme bien protegida en la bóveda de la doncella hasta que me casara. Hablando de Cersei, también me envió una carta reprendiéndome por poner en peligro la guerra con mi infantilismo. Dijo que actué con valentía, como una auténtica leona, pero que aún era demasiado joven para tomar decisiones, y me instó a regresar a Desembarco del Rey, donde estaría a salvo. Eso, desde luego, no sucedería. Cersei había demostrado ser incompetente, y no iba a poner mi seguridad en sus manos. En cambio, pretendía liderar las tierras de la tormenta y ayudar a mi abuelo. No tenía ninguna intención de luchar en el campo de batalla, pero sin duda podía comandar el contingente de las tierras de la tormenta desde la retaguardia y hacerlo bien. Las órdenes podrían filtrarse a través de la guardia de la tormenta o seguir el consejo de Ser Barristan. Eso debería limitar las quejas sobre una joven que intenta dirigir un ejército. La casa Baratheon podía llamar a la guerra a 5.000 soldados por sí sola. Sin embargo, esa cifra era algo dudosa. Contaba con unos 500 hombres de armas y soldados semiprofesionales a pie. También contaba con 400 caballeros y unos 500 guerreros montados que no eran caballeros y que podrían describirse mejor como caballería ligera. El resto de los 3.600 serían granjeros reclutados, cazadores y trabajadores no cualificados. La cifra podría aumentar, pero los herreros, carpinteros, zapateros y otros artesanos cualificados desempeñaban otras funciones en la guerra. Y, por supuesto, tuvimos que dejar a algunos para que se encargaran de las labores de la cosecha. La casa Baratheon era la casa más poderosa de las tierras de la tormenta. Todas las demás casas tenían considerablemente menos, y algunas casas antiguas y nobles apenas podían reunir una docena de caballeros y unos pocos cientos de levas. Tampoco existía equipo, entrenamiento ni uniformes estandarizados, más allá de llevar los colores de la casa en tabardos y estandartes con el sello de la casa. La ventaja de esta falta de organización militar adecuada era que no era exclusiva de las tierras de la tormenta. Todos los 7 reinos eran así. Las tácticas de guerra eran rudimentarias, y la habilidad más importante consistía en reunir y organizar a los soldados con suficiente comida y armamento para luchar eficazmente. Los reyes del campo de batalla eran los disciplinados hombres de armas y los caballeros. Cada caballero contaba con años de entrenamiento marcial, armas y armaduras bien cuidadas, de media plata o de placas, y un caballo de guerra que podía ser un arma por sí mismo. Había estudiado los conflictos del pasado en este mundo. El caballero era el tanque del campo de batalla, y poco podía detener una carga de lanzas de acero de 3, 6 metros y un puñado entero de placas y caballos embistiendo contra una formación. Los hombres de armas entrenados con picas a veces podían resistir una carga, pero era arriesgado. Los caballeros tampoco eran tontos en contadas ocasiones. Las formaciones con picas eran el objetivo de los arqueros y la infantería, mientras que los caballeros podían cabalgar y flanquear o atacar a grupos sin picas. Pero incluso cuando todo estaba perfectamente alineado, seguía siendo una moneda al aire. Los caballos estaban entrenados para cargar contra las picas, y la primera línea de una formación con picas era casi seguro que moriría.
Esa realidad, combinada con el suelo literalmente tembloroso por el golpeteo de tantos cascos, era suficiente para que incluso los piqueros entrenados se derrumbaran. No, los principales elementos disuasorios contra la caballería pesada que lo aplastaba todo eran el terreno y, por supuesto, los caballeros enemigos. El terreno era lo que daba a la infantería una oportunidad. Los árboles evitaban una carga a toda velocidad que provocara la muerte en masa. Cargar cuesta arriba también era significativamente más difícil. Los ríos e incluso el terreno húmedo y fangoso presentaban sus propios problemas. El segundo peligro lo representaban los otros caballeros. Si lanzabas tu puño blindado contra el enemigo y te quedabas atascado, esos otros caballeros podían, a su vez, embestirte. Una de las pocas cosas que podía perforar una armadura de placas era una carga con una lanza de acero. Esa perforaba incluso la placa más gruesa. En resumen, una batalla entre dos ejércitos implicaba una pequeña danza. Intentar posicionarse lo mejor posible y usar a tu unidad clave para romper la línea enemiga y forzar una derrota. Como la mayoría de cualquier ejército estaría compuesta por soldados no profesionales, una verdadera batalla campal con un alto número de bajas en ambos bandos era poco común. Sin embargo, las bajas tras una derrota eran mucho mayores. Las levas campesinas también solían intentar escaparse tras una batalla reñida. Un ejército de 10.000 que perdía una batalla probablemente perdía menos de 1000 entre muertos y heridos, pero si eran derrotados de verdad, muchos más se habrían rendido, y los que lograran huir seguirían huyendo de vuelta a casa. Huelga decir que la situación era agravante, e intentar reformar el ejército durante una guerra era bastante improbable. Sin embargo, había cosas que podía hacer. Primero, quería centrarme en la calidad, no en la cantidad. Las tierras de la tormenta podían desplegar entre 25.000 y 30.000 hombres con una proporción similar a las de la casa Baratheon. Dado que las casas de caballeros y los caballeros terratenientes eran comunes en Poniente, la proporción de caballeros era un poco mayor. Esto nos situaba en torno a un 30% con algo de entrenamiento y un 70% de reclutas que no se dedicaban a la recolección de alimentos, la caza, la pesca ni el comercio. Me disgustaba profundamente esa proporción y prefería una mayor desventaja numérica a cambio de mejores tropas. Aún así, no podía confiar solo en 9.000 soldados para ganar una guerra, así que necesitaba llegar a un acuerdo. Les expliqué mi intención a Brienne, Ser Courtenay y Ser Barristan. Quería que ellos y tantos otros guerreros de confianza y experimentados como fuera posible redujeran la manada. Buscar a los mejores reclutas. Aquellos que ya supieran usar el arco, aquellos que fueran excepcionalmente grandes o fuertes, aquellos que estuvieran en buena forma física y parecieran hábiles en el manejo de armas. Los reclutas restantes regresarían a casa y continuarían con el trabajo necesario para mantener la economía a flote. Un ejército más reducido y eficiente implicaba menos suministros, y el equipo creado por los herreros podía concentrarse en los hombres que mejor lo aprovechaban. Esto también desvirtuaría la estimación del comandante enemigo sobre nuestra destreza. Podían ver un ejército y pensar que era normal, cuando en realidad era hombre por hombre más mortífero, al menos hasta cierto punto. La logística siempre era un desafío, y las líneas de suministro solo podían extenderse hasta cierto punto. La táctica común era saquear o buscar comida en cualquier territorio donde se combatiera, algo poco fiable y que crearía grupos de enemigos furiosos y agraviados en la retaguardia. Ojalá pudiéramos evitarlo. El segundo objetivo era asegurar suministros, equipo, comida y atención médica adecuados para mis soldados. Algunos ejércitos se enfrentaban a la aniquilación total, no por la masacre del enemigo, sino por el flujo sangriento. Los maestres solían viajar con señores importantes a la batalla, pero su atención se limitaba principalmente a los nobles. Mi intención era tener suficientes cataplasmas, leche de fuego, vendas y desinfectantes. Mis soldados aprenderían lo básico de medicina de campaña antes de marchar. Que los soldados lucharan mejor porque estaban más sanos siempre era una victoria en sí misma, pero la moral era otro factor crítico que a menudo se pasaba por alto. También insistiría en una estricta disciplina en el campamento, zanjas para letrina lo suficientemente alejadas, heridas inspeccionadas y tratadas rápidamente, y los enfermos puestos en cuarentena rápidamente. Ser Barristan contaba historias de lo grave que era el flujo sangriento, y él estaba completamente de acuerdo. Esto simplificaba las cosas, ya que siempre podía señalar. Ser Barristan aconsejó como la razón por la que exigía tales cosas a mis señores y caballeros. No era que estos ejércitos no supieran ya mucho de estas cosas, pero a menudo faltaba la voluntad y la insistencia para imponerlas. Casi todos los demás soldados de infantería tenían una pala. Con suerte, los carpinteros y herreros podrían fabricar suficientes a tiempo.
También quería calzado adecuado para todos, pero eso también era un límite. A veces, había que marchar con el ejército muchos kilómetros a toda velocidad. Llevar sandalias de mala calidad, zuecos o botas desgastadas era una buena manera de debilitar a la infantería incluso antes de librar batalla. El tiempo no era un lujo. Quería completar rápidamente la lista de todos menos los señores de la Marca y comenzar el avance hacia el norte, y de camino recogería a Bran. Lord Caferen había enviado varios cuervos, incrédulos ante la noticia, y le había escrito diciéndole que Bran Stark debía ser devuelto a su padre y que yo me encargaría personalmente de ello. Eso lo apaciguó, y me entregaría a Bran cuando llegara. Me reuní con los diversos señores en pequeños grupos. Los festines eran grandes y estridentes, llenos de jactancia y excesos de alcohol. Los desayunos y almuerzos tardíos, más íntimos, me permitieron familiarizarme con los señores y sus preocupaciones. Lord Caspar Wilde y su primo, Sir Gladden Wilde, me resultaron bastante agradables. Caspar admitió con valentía que no me creía sobre Cersei. Seguía insistiendo en su culpabilidad. Su franqueza le fue encomiable. También dijo que la casa Wilde me apoyaría plenamente y dejaría que los dioses juzgaran a Cersei. Acepté a Sir Gladden en la guardia de la tormenta. Entre él y Caspar, esto contribuyó en gran medida a tranquilizar a los nobles, asegurándoles que no les guardaba rencor a quienes se habían aliado conmigo en la prueba de los 7 y el debate. Aumentaron el número a 5. Ser Barristan, Brienne, Ser Caspar, Ser Theo y Ser Gladden. Necesitaría más, pero este era el comienzo de mi destacamento protector. Dejé en manos de Brienne la tarea de instruirlos sobre el debido deber de guardia, la importancia de estar siempre completamente preparados en el puesto y la vigilancia constante. Ser Caspar era analfabeto, y su tarea también consistía en aprender a leer y escribir. No todas las noticias eran positivas. Los hijos del Hierro habían declarado su independencia y azulaban la costa de las tierras del oeste. La isla Bella había sido parcialmente saqueada y el castillo Bella asediado. No estaba seguro de cómo reaccionaría mi abuelo, pero eso solo podría obstaculizar nuestro esfuerzo bélico. Ya tenía en mente a varios miembros más. Se rumoreaba que el bastardo de Canto Nocturno, Roland Tormenta, era un guerrero feroz. Había otros caballeros con reputación de capacidad marcial, pero también quería esperar a ver quiénes destacaban en la batalla. Por último, reservaría un puesto para Edric Tormenta, tanto por su atractivo con los señores de la tormenta como por su potencial. No tardaríamos en movernos. Mi intención era ir al norte por el camino real en cuanto Lord Beric me informara de la lealtad del resto de los señores de la Marca. Tendría que alcanzarme en cuanto pudiera. La primera parada sería Fountain, y luego nos adentraríamos en las tierras de los ríos y en el ejército del viejo león. XXXX. Robb empezaba a despreciar de verdad a Gran Humbert. Era un hombre ruidoso y desagradable. Una vez, incluso llegó a decir que Robb era tan inexperto que meaba hierba, y que Lord Ned pronto lo remediaría, en cuanto se unieran al ejército del rey Stannis. Era irritante, y a menudo se preguntaba si debería haber dejado que su madre lo convenciera de quedarse en Invernalia. Siempre debía haber un Stark en Invernalia, se decía, y ahora solo quedaban Rickon y su madre. Todos los demás se habían ido. La reunión aún no había terminado, pero los señores estaban ansiosos por comenzar la marcha. Robb había accedido. Era hora de dirigirse al sur. El resto podría reforzar el cuello y venir cuando pudieran. En total, tenía unos 16.000 hombres bajo su mando, y a medida que avanzaban, con suerte aumentarían a 20.000. Theon estuvo a su lado durante todo el proceso, presumiendo de todos los leones que matarían. Tú puedes llevar al matarreyes, y yo al diablillo, bromeó. A Catelyn no le hizo gracia, pero Robb se rió. Le había asegurado a su madre que no se batiría en duelo con la Guardia Real. Su madre incluso intentó acompañarlo, pero una carta de su padre le decía que se quedara en Invernalia. Prométeme, Robb, prométeme que no te precipitarás. Escúchalo, señores, muchos tienen experiencia, pero no dejes que te abrumen. Eres el hijo de Eddard Stark. Se abrazaron, y Theon le juró a Catelyn que cuidaría de su hijo. No solo Theon lo cuidaría, sino también Viento Gris. El lobo Argo seguía creciendo, pero ya era inquietantemente grande. Los caballos le temían, pero con el tiempo se acostumbraban a su presencia. El ejército se puso en marcha y avanzó a buen ritmo. Atravesaron los túmulos y se detuvieron en una pequeña fortaleza. Allí, un jinete y un cuervo les habían dado noticias. Lord Bolton, Lord Glover, Lord Umber, Lord Risuel y Lady Mormont estaban con él y Theon esa noche. Mis señores, nuestro rey y mi padre han tomado el Valle Oscuro. Greathon se levantó y gritó: primera sangre para nosotros. Lord Eddard no pierde el tiempo. Robb dejó que la noticia se asentara.
Los hijos del Hierro han declarado la independencia y han comenzado a asaltar las tierras del oeste. Esas noticias eran contradictorias. El pálido Lord Bolton comentó: el rey Stannis no va a permitir que los hijos del Hierro se rebelen. Lady Mormont asintió: que aniquilen a los Lannister cuanto quieran, pero nunca confíen en un hijo del Hierro. Son todos, miró a Theon, la mayoría son perros saqueadores. Con gusto los someteré de nuevo a golpes, cuando nos encarguemos de los leones. Theon pareció incómodo. Mi padre cambiará de opinión. Ya tenemos suficientes enemigos. Robb asintió firmemente a Theon. Una preocupación para el futuro, no para hoy. También hemos recibido noticias de las tierras de la tormenta. La mayoría de las casas han renegado del rey Stannis y han jurado lealtad a Joffrey como el verdadero rey. Lord Galbart Glover frunció el ceño. Luché junto a Robert Baratheon y sus señores de la tormenta durante la rebelión y de nuevo en pique. ¿Qué les ha hecho traicionar al rey? Son gente honorable y valiente. Se celebró un juicio de los 7 sobre la validez del linaje de Joffrey, una especie de duelo sureño, respondió Robb. Roose Bolton asintió. El juicio de los 7 es una contienda con 7 guerreros de cada bando. La religión dominante en el sur son los 7. Se cree que si sus 7 dioses fueran honrados de esa manera, se aseguraría la justicia. Greyjoy rió. Que se jodan esos dioses del sur. Dio un largo trago de su jarra y se secó la barbilla. Una pelea así habría sido digna de ver. Quizás hagamos que esos capullos la peleen de nuevo contra auténticos guerreros del norte. Lord Ryswell suspiró. De todas formas, esto significa que será una lucha en condiciones. Los Lannister tendrán un aliado fuerte, y a menos que haya otra noticia, el valle aún no se ha unido a la causa del rey. Theon resopló. Bien, no queremos que esto sea demasiado fácil. Greyjoy le dio una fuerte palmada en la espalda. Bien por ti, muchacho. Demuéstrales que Ned te dio una paliza. Robb observó el rostro de Theon, que se puso rojo de ira, pero no respondió al hombre enorme que se cernía sobre él. El hombre, de casi 2 metros de altura, superaba a todos en la sala. Desvió la conversación del tema incómodo para su hermano, vestido solo de sangre. Mi pregunta para ustedes, mis señores, ¿cambia esto en algo nuestra marcha? Pronto llegaremos al cuello. Lord Glover se encogió de hombros. No que yo sepa. Continuaremos hacia el sur hasta recibir órdenes del rey Stannis o de Lord Eddard. Robb conocía la respuesta, pero su madre le había dicho que era prudente pedir consejo a los lores, un consejo que sabías que podías seguir. Ninguno de los lores reunidos discrepó, y la noche continuó con más charlas. Greyjoy se jactó con valentía de cómo, de hecho, lideraría la vanguardia y aplastaría a los ejércitos Lannister y Baratheon. Lord Glover se burló de él por decir que estaban del lado del último Baratheon auténtico con vida. ¿Sabes a qué me refiero, Glover? Se quejó el hombretón, aunque aceptó que Galbart lo venció en ese intercambio. Robb frunció el ceño. El rey Stannis solo ha proclamado bastardos a Joffrey y Tommen. Myrcella también es una Baratheon con vida. Un descuido, quizás, ya que es una niña. Después del baile, un hermano heredaría el trono de hierro antes que una hija. He oído que se parece a su madre. ¿Por qué no iba a ser bastarda? Lo desafió Roose Bolton. Robb se armó de valor. Roose tenía un aire desconcertante. Ella no se parece en nada a sus hermanos, no es una tonta como su hermano mayor, ni una almohada torpe como el menor. Sus ojos son del mismo tono de azul que los del rey Roberto, y Stannis no mencionó que ella fuera producto del incesto. Umber bebió otro trago de vino. ¿Qué más da? Vamos a aplastar a los Lannister y a cualquiera que se alíe con ellos. El rey ya decidirá qué hacer con los cachorros. Sí, sería el rey Stannis quien tomaría esa decisión. Le preocupaba. Myrcella tenía una serenidad que no correspondía a su edad y había mostrado bondad con su familia. Las cartas de Sansa solo estaban llenas de elogios. Aunque también contenían elogios para Cersei, así que quizá no fueran la prueba más fiable. Robb tendría que cenar con otros señores del norte al día siguiente y pedir consejo a Karstark, Holt y otros. Hasta ahora, liderar un ejército había consistido en asegurarse de que las distintas personalidades del norte no se pelearan demasiado. Una nerviosa anticipación comenzaba a crecer en su interior a medida que avanzaban. Era bueno en el campo de prácticas, pero lo sería en el campo de batalla real. ¿Traería honor a su casa? Esperaba que sí. Fin del capítulo 26. Capítulo 27. Habían sido unas semanas tumultuosas para Bran. Lord Caferen le había confesado previamente que se había aliado con Stannis, pero este le había dicho que ya no podía hacerlo. Le había explicado que se había celebrado un juicio de los 7 en Bastión de Tormenta sobre la infidelidad de Cersei y el estatus de su hijo.
El bando que apoyaba a Stannis había perdido, y ahora las tierras de la tormenta se declaraban una a una a favor de Joffrey. Bran había tenido miedo, pero Lorca Feren le había asegurado que Myrcella Baratheon le había prometido que lo devolvería a su familia. Había estado confundido, hasta que el señor le explicó que Myrcella era ahora la dama suprema de las tierras de la tormenta, con Lord Penrose como su regente. Eso hizo que Bran se sintiera inmediatamente más seguro. Myrcella era valiente, amable y digna de confianza. Todo en ella era absolutamente perfecto. Incluso había oído a los sirvientes de la Fortaleza Roja llamarla la princesa perfecta. Y con razón. Tyrell Lannister estaba feliz con la noticia. Lorca Ferenc exigió que Bran se encargara de beber. El lobo accedió sin rechistar. Continuaron sus combates, encontrando un rival parejo. Tyrell disfrutaba de mayor alcance y fuerza, pero Bran era astuto y tenía una precisión y un ritmo impecables. Maldición, Bran. ¿Cómo lo hiciste? Bran sonrió. Ser barrista me enseñó eso. Te lo mostraré. Y Bran hizo precisamente eso. Amaba a sus hermanos, pero Robb y Jon siempre se habían mostrado distantes debido a la edad y a la juventud de Rickon. Tyrell, sin embargo, era un amigo con el que había compartido las dificultades y los horrores del Bosque Real. El chico había sido arrogante cuando se conocieron, pero poco a poco había cambiado. Lorca Feren dijo que mi primo llegaría pronto. Joffrey debe de estar furioso porque la reina le dio bastión de tormentas a la princesa. Bran preguntó, ¿por qué? Ahora es el rey, así que no es que necesitara gobernar ese castillo. Hoff gobernará desde desembarco del rey. No quiere bastión de tormentas. Simplemente no quiere que Myrcella lo tenga. La odia. Bran no podía imaginarse odiando a uno de sus hermanos. Joffrey es una amenaza. Mandó asesinar a Mika. Lo sé. Sí, era obvio. Pero hay que ser realistas. El príncipe heredero castigado por un hijo de carnicero. No sé cómo hacen las cosas en el norte, pero a nadie le importan los hijos de carnicero en el sur. Deberían. Los caballeros juraban proteger a los jóvenes e inocentes. Hicieron otra ronda, y luego otra. No había mucho más que hacer, y eso les impedía preocuparse. La inquietante realidad era que sus familias pronto estarían en bandos opuestos de una guerra. El primo de Tyrell podría estar intentando matar a su padre o a su hermano. Robb podría estar intentando matar al tío de Tyrell. Pasó el tiempo, y en cuestión de semanas llegaron Myrcella Baratheon y una gran compañía de soldados a caballo. Bran estaba de pie, nervioso, junto a Tyrell y Lorca Feren cuando sus ojos se iluminaron al ver a Ser Barristan. El hombre mayor llevaba un gambesón con un tabardo Baratheon en lugar de su armadura habitual. Caminaba con un bastón, aunque seguía el ritmo de los demás. Vio a Brienne de Tarth y luego a Myrcella. Sus ojos se abrieron de par en par al ver su nuevo aspecto. Atrás quedaron los rojos y dorados. Ahora el negro destacaba con un ciervo dorado. También había desaparecido el vestido. Seguía pareciendo pequeña, pero su presencia era imponente. Lorca Feren se arrodilló y dijo, «Faunton es vuestra, Lady Baratheon». Myrcella sonrió y miró rápidamente a Tyrell y Bran. «Veo que mi primo y Bran Stark están bien. Eso es bueno. Gracias por mantenerlos a salvo después de los desastrosos acontecimientos. Pronto llegará una gran cantidad de suministros. Mi tren de equipajes es bastante grande». Bran observó cómo intercambiaban más cumplidos y acordaron festejar esa noche en el salón de Lorca Feren. Myrcella les pidió a Bran y Tyrell que lo siguieran. «¿Cómo está de ver?», preguntó Myrcella. «Está bien, un poco gruñón por estar encerrado en la perrera, pero sigue siendo amigable». «Excelente, si crees que puedes evitar que ataque a nadie, no tengo problema en dejarlo vagar libremente». Bran sonrió. «Gracias», preguntó Myrcella por el bienestar de Tyrell y si alguno de ellos estaba herido. Mientras tanto, Bran apenas podía contener las ganas de hacer tantas preguntas. Mientras la charla continuaba, finalmente se desbordó. ¿Qué pasó en la Torre de la Mano? ¿Y en la prueba de los 7? ¿Participó Ser Barristan? ¿Fue así como se lastimó? ¿Dónde están mi padre y mis hermanas? Bran, dijo Ser Barristan con un tono ligeramente de desaprobación. Bran sintió que se le encendía la cara. Perdón, princesa Lady Baratheon. Myrcella está bien. En la corte, Lady Baratheon es apropiada, ya que mi estatus de dama suprema prevalece sobre el de princesa. En cuanto a tus preguntas, bueno, la pelea en la Torre de la Mano fue terrible. No tengo una lista completa de las bajas de la guardia de tu padre, pero sé de varios que perecieron. Tu padre sufrió una herida leve, pero ya debería estar curada. Tus hermanas y su lobo Suargo resultaron ilesos. Brienne me mantuvo a salvo, y yo también salí ilesa. El ritmo de los pasos de Brienne cambió ligeramente cuando Myrcella dijo esto último.
El juicio de los 7 se decidió a favor del rey Joffrey. De nuevo, Brienne merece elogios por su habilidad. Ser Barristan no participó en el juicio, pero nos ayudó a elegir a los caballeros. Resultó herido mientras luchaba contra los asesinos en el bosque real. Desconozco la ubicación de Lord Stark, Arya y Sansa. Supongo que están en Rocadragón o quizá ya hayan zarpado hacia el norte. Hizo una pausa, pensando, y luego continuó. No pienso enviarte en barco. En su lugar, te entregaré en persona al ejército de Robb. Bran tragó saliva. Robb lideraba un ejército. Y venía a luchar contra Myrcella. Sabía que era la realidad, pero se había resistido a pensarlo demasiado. Ser Barristan y Brienne lucharían contra Robb y su padre. Sintió que se le empañaban los ojos y no podía creer que estuviera a punto de llorar delante de Myrcella. Tyrell preguntó. ¿Y yo? ¿Voy a desembarco del rey? Si nuestra familia tiene algo específico en mente para ti, no me han informado. Dejo en tus manos si quieres quedarte aquí en Fountain, volver a desembarco del rey o viajar conmigo. Tyrell respondió de inmediato. Contigo. Quiero quedarme con Bran hasta que regrese. Bran respiró hondo. Myrcella, ¿por qué está pasando todo esto? Tú y mi padre no pueden luchar, esto no está bien. La dama de las tierras de la tormenta lo miró con compasión. Ojalá fuera de otra manera, pero mientras Lord Stark y mi traicionero tío afirmen que mi madre tuvo bastardos en lugar de hijos legítimos, seguiremos en conflicto. Espero que puedas convencer a tu padre de que la guerra no es la solución. Bran se mordió el labio. Pero la reina mandó matar al viejo rey, ¿no? Eso es lo que todos decían antes del juicio. Myrcella negó con la cabeza. Esa es otra mentira que Stannis está difundiendo. Ser Barristan puede decirles que fue mi tío Jaime quien lo encontró. ¿Por qué la reina enviaría a su hermano a rescatar al rey si quería que muriera? Agitó la mano. Lo he repasado tantas veces que se vuelve aburrido. No sabemos quién fue el responsable. Podría ser mi tío Stannis, lo cual creo, pero no puedo probar. También podría ser, como sospechaba mi difunto padre, una conspiración leal a los Targaryen, o podría ser alguien más que le guarda rencor. La casa Martell probablemente lo odiaba por no castigar a sus hombres por matar a su princesa. Bran sabía que no tenía el panorama completo, pero con la explicación de Myrcella, esas posibilidades que ni siquiera había considerado se volvieron sorprendentemente convincentes. No sabía cómo arreglarlo, ni si podía arreglarse. Sabía que su padre ya se había arrodillado ante el rey Stannis. Era un desastre, pero aprovecharía al máximo el tiempo que tenía con Myrcella y Ser Barristan. Señor, ¿puedo enseñarte un movimiento que he estado practicando en el patio? Myrcella, ¿quieres verme también? Myrcella le sonrió, y sus preocupaciones se desvanecieron. Por supuesto, Bran, me encantaría. XXXX. Kevan Lannister supervisó el saqueo de Stone Sept, Tumblers Falls y media docena de pueblos más. El ejército de Tyrion fue brutal. Muchos hombres ya habían ido a cumplir con la llamada de los señores del río, por lo que tomar estos lugares fue fácil. Muchos optaron por rendirse. Las mujeres que los invasores apreciaban eran mantenidas cautivas y utilizadas. Aquellas demasiado viejas o demasiado feas eran enviadas sin comida ni dinero delante del ejército Lannister. Serían un yugo para sus enemigos. O se les negaría la entrada y causaría amargura, o se convertirían en más bocas que alimentar. Tyrion no dejó nada atrás. Todo lo que podía usarse era tomado. Todo lo que no podía o era demasiado oneroso era destruido o asesinado. Hogares y negocios fueron incendiados cuando el ejército Lannister se marchó. Los campos también fueron destruidos. No habría cosecha en la parte sur de las tierras de los ríos, incluso si lograban expulsar a los invasores. Algunos hombres, incluidos los ancianos que no habían sido llamados a filas, fueron hechos prisioneros. Tyrion los necesitaba cuando se topaban con resistencia. Y había cierta resistencia. La casa Wayne poseía una fortaleza sólida y había retenido una parte considerable de sus hombres para defenderla. Tyrion les dio una opción. Podían rendirse de inmediato, y él les quitaría sus armas, armaduras y provisiones, y los dejaría libres. Sin embargo, por cada día que pasara antes de su rendición, mataría a 1 de cada 10 hombres. Con la horca, la estaca o el desollado. Al principio, se habían resistido con valentía. Tyrion tenía 20 de los hombres capturados de las ciudades alineados frente a su ejército. Luego, ordenó a hombres que le rompieran las rodillas con martillos y les dijo que se arrastraran hasta la fortaleza. Los hombres de la casa Wayne se horrorizaron al ver a los pobres desgraciados arrastrarse. Algunos se rindieron y lloraron, otros lo lograron. Abrieron la puerta un poco y los detuvieron. 1 de cada 10, prometió Tyrion. Al día siguiente, se habían rendido.
Tyrion mató a 1 de cada 10, como prometió, pero no dejó ir a los demás. Fueron utilizados como siguiente ejemplo en Acorn Hall. Lord Theomares Malott se había marchado con la mayor parte de sus caballeros. Tyrion mandó descuartizar a Lord Wayne ante la aterrorizada fortaleza. Se resistieron la primera noche. Al segundo día, mandó estacar a 20 de los cautivos fuera del alcance de los arcos. Se tuvo cuidado para que no murieran demasiado rápido. Kevan pensó que eso los haría rendirse, pero no fue así. Tywin, impaciente, ordenó el asalto esa misma noche. El castillo era pequeño y estaba mal defendido. Les dio a sus cautivos una opción: ayudar a tomar las murallas o morir en la hoguera. Casi todos optaron por participar en el asalto. Eran hombres destrozados, aterrorizados por la misma larga muerte. Formaron la primera oleada, armados con dagas y sin siquiera cambresón para protegerlos. Murieron en masa. Tras su muerte, la fuerza atacante fue demasiado grande para ser disuadida y los defensores se habían agotado masacrando a la presa. Tras tomar la fortaleza, encontraron a Lady Smalott. Por suerte para ella, pertenecía a la familia Swan. Myrcella se había ganado la lealtad de las Tierras de la Tormenta y de la casa Swan. De lo contrario, Tyrion probablemente habría enviado su cabeza a Aguas Dulces para indignar a los señores del río. Se había corrido la voz de sus hazañas, pero fue impactante encontrar las fortalezas completamente vacías. Ver incluso Seto de Piedra, sede de la casa Bracken, una de las principales casas de las Tierras de los Ríos, también abandonada, lo impactó. Con el defensor contando con todas las ventajas, incluso una fuerza significativamente menor tenía la capacidad de resistir a un atacante. Hermano, están administrando sus fuerzas. No creo que intenten luchar contra nosotros en el campo de batalla hasta que llegue el norte. Tyrion estaba visiblemente molesto. Esperaba aplastar al ejército de Tully como el primer golpe importante de la guerra. Sin una fuerza abrumadora, sería prácticamente imposible derrotar a una fuerza defensora en una fortaleza como Aguas Dulces. Decepcionante, pero no un esfuerzo en vano. Haré que Amor y Lorch continúe saqueando y luego le ordenaré que retrase a Lord Tully. Nos uniremos al ejército de las Tierras de la Tormenta. Estarán en las Tierras de los Ríos en breve. Lucharemos primero contra el norte y el valle juntos, pero debemos hacerlo rápido. Kevan asintió. No le apetecía tener que lidiar con Ser Barristan Selmy al frente de un ejército. El hombre sin duda tendría algo que decir sobre lo que habían hecho en las Tierras de los Ríos. A pesar de eso, fue un alivio que las Tierras de la Tormenta se unieran a ellos. Continuó ordenando a la mitad de las fuerzas en Diente de Oro que reforzaran la costa contra los merodeadores hijos del hierro. No recibirían refuerzos de las tierras del oeste en un futuro próximo. XXXX. Eddard Stark ofreció su consejo a su rey sin dudarlo. Melisandre había instado a un sacrificio para traer buenos vientos, pero Stannis se lo había negado. Ned sabía que en cualquier momento ella podría revelarle el secreto a Stannis, pero Jon estaba a salvo en el muro. Repasó la conversación mentalmente y se dio cuenta de que la sacerdotisa de R'hllor ni siquiera había identificado al bebé como Jon. Y aunque lo supiera, Jon estaba en el muro a salvo. Haría lo que pudiera para proteger a Jon, pero no se quedaría callado y permitiría que su posición quedara sin cuestionar. Si Melisandre le había contado algo al rey, nadie se lo había preguntado a Ned. Stannis había dejado una fuerte guarnición de 500 soldados en el Valle Oscuro con abundantes provisiones. El viaje, a pesar de la falta de sacrificios a R'hllor, transcurrió sin contratiempos, y pronto llegaron a las salinas. Desde allí recibieron nuevas noticias inquietantes de las Tierras de los Ríos. Tyrion había desatado una ola de muerte y destrucción que asqueó a todos. Hombres mutilados y obligados a arrastrarse. Otros abandonados a su suerte, empalados en estacas. Mujeres violadas, niños masacrados y campos quemados. Todo, salvo las piedras, fue arrasado en su marcha por las Tierras de los Ríos. Stannis había enviado previamente un mensaje para que no se enfrentaran a los Lannister en el campo de batalla y esperaran la llegada del norte, pero Eddard se preguntaba cuánto tiempo más podrían contenerse los señores del río. La casa Roose, Cox, Darry y Awick se habían reunido y se habían unido al ejército de Stannis. Estaban a punto de marchar hacia Aguas Dulces cuando les llegó la noticia del avance de Tyrion Lannister hacia el norte, y temían ser descubiertos antes de poder unirse a las fuerzas Tully. Entre esas casas, los señores del Mar Angosto, los espadachines mercenarios y los oportunistas que se les habían unido, el ejército había aumentado a 12.000 hombres. Su hijo seguía marchando por el camino real con al menos 17.000 hombres, lo que los haría superiores en número al ejército de campaña actual de Tyrion. Sin embargo, les había llegado la noticia de que una fuerza de las Tierras de la Tormenta, al mando de Ser Barristan Selmy, marchaba hacia el norte, aunque su número era incierto.
No todo el ejército marchó hacia la Puerta Sangrienta, pero había llevado a 2000 hombres para evitar que a ninguno de los clanes de las montañas se les ocurriera la idea de acecharlos. Su rey se quedó atrás con Melisandre, lo cual no se pudo evitar. Cuando llegó a las primeras almenas, se sorprendió al ver los estandartes de la casa Royce y el estandarte personal de Lord Néstor Royce. Como alto mayordomo del valle, había tomado el sello de una luna creciente tras una puerta enrejada. Frente a las almenas había miles de soldados, más de la mitad de ellos a caballo. Néstor Royce y Briden Tully cabalgaron para encontrarse con Ned. El pez negro lo miró a los ojos y asintió a modo de saludo. Los dos se habían llevado bien. El tío de su esposa era un astuto guerrero de cierto renombre. Néstor Royce era un hombre corpulento, de pecho abombado y cuello grueso que hacía que Briden pareciera pequeño en comparación. Lord Stark, todo el valle se alegra de que hayas escapado de ese nido de víboras con tus hijas. Gracias, Lord Royce. Ned observó los estandartes y la cantidad de soldados desplegados frente a él. Veo un ejército listo para marchar. ¿Por qué entonces Lady Arryn no ha jurado por el rey Stannis? Néstor respiró hondo. Lady Lysa tiene miedo. La muerte de su esposo y luego la del rey la han vuelto cautelosa. No se atreve a proclamar por Stannis por temor a los Lannister, pero no puede jurar por ellos, ya que ahora cree que asesinaron a su esposo. Briden intervino. Es una mujer diferente, Ned. Algo le pasa. Néstor se erizó. Puede que seas su tío, pero sigue siendo mi señora, Ser. Briden simplemente le dirigió al señor una mirada que rozaba el desprecio, pero no dijo más. Entonces, ¿por qué ha reunido tus estandartes? Preguntó Ned. Aunque mi señora teme proclamar su postura, me ha dicho en privado que no tiene objeción a que reúna mi casa y a la de mis parientes en un acto de venganza por la muerte de Jon y sus hijos. Lady Lysa cree que, incluso en caso de una victoria de los Lannister, puede simplemente decir que no le dimos otra opción. Hizo una pausa y miró a Ned con atención. Esto queda entre nosotros, pero me encargo alcanzar la gloria y vengar a Lord Arryn. Si lo hago, piensa casarse conmigo. Eddard arqueó las cejas. Era un comportamiento errático. Cualquier cosa podía pasar en la batalla, pero con todo el poder del valle, la victoria era mucho más probable. Si temía a los Lannister, ¿por qué no movilizarse por completo? Y para prometerle su mano a Néstor Royce, recordó cuando Cad le dijo que a Lysa no le había gustado casarse con alguien mucho mayor que ella. Lord Royce era calvo y tenía la barba canosa. ¿Cuántos habéis reunido?, preguntó Eddard. Un total de 5000 entre ambas casas y varios más de otras casas. Aunque no pueden cabalgar abiertamente con nosotros, Ser Gillo Odunter, Ser Jaspar Rexford, Ser Morton Waynwood y 100 caballeros han respondido a la llamada. Ned se alegró de tenerlos, pero había un detalle que debía resolverse. Dices que Lady Arryn te dio permiso privado para cabalgar con nosotros. ¿Jurarás por Stannis? Néstor pareció incómodo y dijo, no, pero da igual. Una vez que la victoria sea nuestra, Lady Lysa jurará por el rey Stannis. Ned quiso suspirar. A Stannis no le gustaría. Todo este conflicto había cambiado de rumbo más a menudo de lo que Eddard se sentía cómodo. Regresar con 5000 en lugar de 35.000 fue un duro golpe, sin duda, pero al menos contaban con la ayuda del valle. El viaje de regreso por el camino real fue rápido. Briden Tully le contó en privado a Ned que algo le pasaba gravemente a su sobrina. Si acaso, antes estaba demasiado indeciso. Está loca, no es nada racional. Y la forma en que trata a su hijo, cuando esta guerra termine, hay que hacer algo. Otro problema que preocupaba a Eddard. Parecían acumularse. Era como si los 7 reinos se estuvieran desmoronando. Cuando Eddard regresó a la encrucijada, presentó a Lord Royce y a Ser Briden al rey. Ser Briden se arrodilló de inmediato y juró lealtad, para gran consternación de Lord Royce. El caballero bramó un poco y finalmente dijo, Su Gracia, Lady Arryn no me ha dado permiso para jurarle lealtad, pero mi espada es suya para comandar esta guerra, al igual que mis hombres. Stannis apretó los dientes. Admites que Joffrey Waters es un bastardo, pero no me jura lealtad. Mi lealtad es a la casa Arryn. No cederé en esto. Si no deseas que mi espada o mis hombres te ayuden a ganar esta guerra, puedo regresar a la Puerta Sangrienta. Stannis tenía una expresión de furia. Eddard intervino. Su Gracia, si ganamos, no dudo que Lady Arryn te reconocerá como rey. Es una viuda sumida en el dolor y la desesperación. Algunos soldados son mejores que ninguno. En un raro momento de asentimiento, Melisandre añadió. Todos te reconocerán como Azor Ahai, que ha regresado, algún día. Te aconsejo paciencia para que estos incrédulos comprendan quién eres. Briden Tully tenía una expresión de incredulidad y murmuró algo en voz baja. Royce esperó nervioso la respuesta del señor de Rocadragón. Que así sea.
Tendré tu espada mientras dure la guerra. Después, tú y Lady Arryn se doblegarán, lo haré que el valle se hunda ante ustedes y los acusaré de traidores. El rey se volvió entonces hacia Ned. Ser Barristan ha enviado un jinete. Pretenden devolverte a tu hijo Brandon Stark y solicitan el paso seguro de un pequeño contingente para que viaje y lo traiga aquí. Ned sintió una oleada de esperanza. ¿Qué piden a cambio? Nada, respondió Stannis, con la mirada clavada en Ned, exigiendo una explicación. ¿Acaso Stannis sospechaba de él? Había jurado lealtad a su familia y a todo el norte. ¿Le había revelado Melisandre ya sus visiones? El rey parecía esperar una respuesta. Mi hijo fue escudero de Ser Barristan. La princesa Myrcella también me dijo que intentaría que Bran volviera sano y salvo conmigo. Priden Tully miraba a Stannis y a Ned, sumido en sus pensamientos. Royce parecía aliviado de que ya no lo interrogaran sobre su falta de juramento. Stannis, ¿misericordia de los leones que asolan las tierras de los ríos?, preguntó Melisandre en voz baja. El propio temperamento de Eddard estaba empezando a desgastarse. ¿Qué quieres de mí entonces? Solo piden una pequeña fuerza para devolverme a mi hijo sano y salvo. Sabrán nuestro número y disposición. Podría ser un intento de inmovilizarlos a ti y a mi ejército hasta que lleguen. Los jinetes de avanzada aún no informan de que Tyrion se dirija al este, pero eso no significa que no lo haga. Ned fue a responder, pero Stannis continuó hablando. Sin embargo, me has ofrecido un servicio leal, y me gustaría que tu hijo te fuera devuelto. También me gustaría mucho hablar con cualquiera de los de las tierras de la tormenta que cabalguen en ese grupo para que se justifiquen en mi cara. El paso está concedido. Siempre que enarbolen la bandera de la tregua y no nos hagan daño, se les permitirá el paso. XXXX. Tras asegurar Bran, mi ejército regresó al camino real hasta desembarco del rey, a mediodía de viaje. Allí hicimos un desvío alrededor de la capital. Mi ejército había alcanzado a los 12.000 hombres y nuestros suministros estaban en buen estado. Las tierras de la tormenta eran más boscosas que la mayoría de los otros 7 reinos, así que contaba con una fuerza de exploración bastante fuerte que utilicé para proteger agresivamente mi avance hacia el norte a través de las tierras de la corona. Ser Beric viajaba al norte con 7.000 hombres en un ejército secundario, compuesto por los señores de la Marca. No nos alcanzaría hasta dentro de un tiempo, y dependiendo de cómo se desarrollaran las cosas, podría centrarlo en retomar el Valle Oscuro. Por lo que habíamos averiguado, Stannis se había retirado de ese puerto crítico, pero había dejado atrás una guarnición considerable. También sabíamos que el norte, reagrupado, pronto entraría en las tierras de los ríos. Pronto se iniciaría la batalla, y quería asegurarme de poder conectar con mi abuelo antes. Los informes sobre lo que estaba haciendo en las tierras de los ríos me preocupaban. Era una estratagema transparente para empujar a los señores del río a una batalla absurda, pero tan transparente que casi con toda seguridad no funcionaría. Mientras tanto, el coste de los recursos humanos malgastados en masacres era inmenso, por no mencionar la atrocidad de lo que les hizo a sus cautivos. Si hacía esas cosas, solo sería cuestión de tiempo antes de que nuestros enemigos respondieran de la misma manera. La barbarie engendraba barbarie. La guerra era algo horrible y feo, y no había razón para empeorarla aún más. También dificultaba mucho más la resolución de la guerra. Stannis probablemente no se detendría hasta morir, y si caía, tenía que ser aceptable para las tierras de los ríos, el norte y el valle llegar a un acuerdo. Tyrion no se lo estaba poniendo fácil. El lado positivo era que la pierna de Ser Barristan estaba casi curada, o al menos lo suficiente. Tristemente, nunca volvería a ser el luchador casi inigualable que había sido a pie. La pierna ya no soportaba las mismas maniobras, y probablemente siempre cojearía un poco. Dicho esto, ahora podía volver a usar armadura de placas, y a caballo era tan letal como antes, ya que aún podía aplastar al caballo con las piernas sin problema. Tenía el mando nominal del ejército, aunque yo podía invalidar sus órdenes en cualquier momento. Hablamos de diversas estrategias y del propósito de las palas, y quedó impresionado con la idea y su viabilidad. Ser Barristan no era considerado un gran estratega militar, pero había presenciado más guerras y batallas que casi cualquier otra persona viva. Eso lo hacía respetado, y era inteligente. Aunque a veces era bastante arrogante. Lady Myrcella, no hay ninguna razón para que vaya en persona. Habíamos recibido noticias de los exploradores de que Stannis y su ejército estaban cerca. Era más pequeño de lo debido, lo que me hizo recelar. ¿Dónde estaba el resto de las fuerzas del valle? Sería prudente ser precavido, y aún así, tenía la intención de entregar personalmente a Bran a Lord Stark. El tío de Stannis ya había accedido a permitir que una pequeña fuerza lo escoltara hasta la encrucijada. Francamente, tenía curiosidad.
Quería conocer mejor el terreno y ver personalmente al ejército enemigo. También quería ver si podía descifrar por qué había tan pocas fuerzas del valle. El riesgo es mínimo. El tío de Stannis y Lord Stark tienen reputación de honor, y han concedido un paso seguro. Eso no significa que algún joven emprendedor ingenuo no aproveche la oportunidad para atacar incluso antes de que estés en su presencia. Algunos necios podrían intentarlo, pero yo estaré bien protegido, y no habrá muchos necios dispuestos a desafiar el honor del rey Stannis y Lord Stark. Ser Barristan, comprendo su preocupación y alabo su deseo de mantenerme a salvo, pero esta también es una oportunidad para ver si puedo hacer entrar en razón a mi tío. Por muy pocas probabilidades de éxito que sean, debería intentarlo. El rostro de Ser Barristan era firme, pero se había jurado lealtad a mí. No tenía más remedio que aceptar. Exigió que me llevara al resto de la Guardia de la Tormenta, a lo que accedí. Además, llevé a Ser Bonifer Asti y a sus 100 santos. No quería que ninguno de mis señores de la Tormenta tuviera la oportunidad de hablar con Lord Stark. Aparte de Ser Barristan y Brienne, Ser Bonifer era, con diferencia, mi mayor defensor. Su forma de hablar de mí era inquietante, pero era imposible que Stannis o Stark pudieran convencerlo con palabras. Después de todo, yo era la voluntad de los 7 manifestada mediante una prueba sagrada. Cabalgábamos muy por delante de mis fuerzas e izaba 2 grandes banderas de tregua. Cabalgaba en medio de la formación, lo que dificultaba que me detectaran con todos esos humanos de tamaño mediocre a mi alrededor. Cuando acampábamos, Ser Bonifer dirigía a sus hombres en oración, y empecé a arrepentirme profundamente de mi decisión. Dejando eso de lado, trabajé con mi Guardia de la Tormenta y comencé a exponer mis expectativas para ellos en el futuro. Yo, empezó Certeo, liderar un ejército en batalla. Mi señora, soy un simple caballero. Sé luchar y podría liderar una carga, pero no comandar un ejército, protestó. Todavía no, respondí. Pero un día. Mis guardias de la tormenta no serán solo guardaespaldas. Serán extensiones de mi voluntad. Cuando hablen, cuando lideren, será mi voluntad la que cumplirán. No espero que hagan esto ahora mismo. Tenemos a Ser Barristan y a otros señores experimentados para liderarnos. Quiero hablar sobre algunas tácticas básicas que he aprendido de Ser Barristan, así como sobre la sabiduría transmitida de los libros antiguos que conservan los maestres. Los conceptos que compartí no eran grandiosos, pero fue un comienzo. Aparte de eso, también pasé tiempo con Tyrek y Bran, quienes eran inseparables. Ambos sabían que probablemente no se volverían a ver hasta que la guerra terminara, y ni siquiera entonces era seguro que se cruzaran. Avanzamos a buen ritmo, y al acercarnos al cruce, nos recibió un grupo numeroso de hombres que nos superaban con creces en número, ondeando un estandarte que no había visto antes. Un corazón llameante con un ciervo en el centro. No era Stannis quien lideraba este grupo de hombres, sino Ser Axel Florent, quien manda aquí. Y tienen al chico Stark. Ser Bonifer iba al frente. Tengo ese honor, y sí, lo tenemos. Adelante, Brandon Stark. Bran avanzó, y Ser Bonifer declaró. Lady Baratheon me ordenó que lo entregara personalmente a Lord Stark. Bien, porque el rey también desea hablar con usted. Nadie debe desenvainar el acero en presencia del rey. Le llamará su gracia. Era lo esperado, y les había ordenado a mis caballeros que concedieran esa cortesía sin sentido. Hasta el momento, no me habían visto, lo cual me convenía. Cuanto más desorientados estuvieran Stannis y Eddard, mejor. Al cruzar la siguiente pequeña hondonada del camino, el ejército de Stannis Baratheon apareció ante nosotros. Los señores del mar angosto, algunas casas de las tierras de los ríos y los estandartes Royce del valle nos recibieron. Stannis Stark, un hombre que solo podía ser el pez negro a juzgar por su heráldica, Néstor Royce y una mujer vestida de rojo salieron a nuestro encuentro. Ser Bonifer inclinó la cabeza. Su gracia, estoy aquí para devolver a Brandon Stark a su padre, según las instrucciones de Lady Myrcella Baratheon. Bonifer le dio una palmadita en el hombro a Bran, y Bran avanzó con su caballo de ver a su lado. Lord Stark pareció aliviado y desmontó para recoger a Bran de su caballo y abrazarlo. Stannis miró a Bonifer. Se te ha concedido el paso para entregar a Brandon Stark y luego regresar con el resto de los tuyos. Antes de irte, explica qué locura te ha llevado a ti y a los señores de la tormenta. ¿Locura? ¿Hablas de locura cuando te burlas de esta blasfemia del Señor de la Luz? La mujer de rojo soltó una carcajada. Sentía un hormigueo. Había algo en ella. Mi mente volvió a la pequeña prueba que les había hecho a los aspirantes a reclutas del 203 Batallón de Magos Aéreos. Abrí los ojos de par en par. Estaba usando algún tipo de ilusión. Era excepcionalmente buena. Si no hubiera pasado por toda esa farsa en mi segunda vida, jamás habría sospechado, ni siquiera con toda mi experiencia mágica.
¿Quién era? La mujer habló, con una voz perfectamente afinada para que se le oyera con claridad. Blasfemia. El Señor de la Luz, el Dios de la llama y la sombra, es real, a diferencia de tus 7. Ser Bonifer se irritó, pero Stannis intervino. No estoy aquí para hablar de los dioses, sino de los juramentos que has violado. Me gustaría que me explicaras tu razonamiento, Ser. Mi caballero volvió la mirada hacia mi tío. Debemos lealtad al legítimo heredero de Robert Baratheon. Tú afirmas que es falso. Suplicamos a los 7 que nos guiaran, y mediante la sagrada prueba de los 7, se demostró que Joffrey es legítimo. Trident huye y se burló. ¿Y quién luchó en esta prueba? Encontraste a 7 jóvenes inexpertos para luchar y luego declaraste sagrada tu causa. Ser Gladenwilde, de mi guardia de la tormenta, avanzó y se quitó el gran yelmo. No hubo farsa. La mitad de los señores no estaban convencidos del linaje de Joffrey. Mi hermano y yo, así como otros valientes caballeros de las tierras de la tormenta, lo dimos todo. Los 7 no estaban con nosotros, porque el rey Joffrey es hijo de Robert. Ser Briden miró a Gladen. Así lo dices. Tu reputación te precede, Ser. No dudo de que luchaste con sinceridad. El tío de Stannis parecía que, con la mandíbula apretada, le rompería los dientes. Jugasteis vuestro honor en una pelea. Renunciasteis a vuestros juramentos por una tradición centenaria que solo se ha repetido 3 veces en la historia de los 7 reinos. Estoy disgustado con todos vosotros. La mirada de desprecio de Stannis no molestó en absoluto a Ser Bonifer. La mujer de rojo volvió a hablar. El Señor de la Luz ha bendecido al rey Stannis y le ha mostrado que es Azor Ahai renacido. Vuestros 7 no son más que falsos dioses. Mirad, mirad la espada de fuego que empuña. Stannis desenvainó su espada, que brilló con una luz roja, amarilla y blanca llameante. Una vez más, me quedé atónito y me alegré de que nadie hubiera visto mi asombro. Esto era magia, y estaba tratando con otro mago. Mientras estudiaba la espada, concluí que se trataba, de nuevo, de una especie de fórmula ilusoria. El aire que rodeaba la hoja no estaba distorsionado por el calor, y los colores no parecían estar relacionados con la temperatura. Mis caballeros parecían inquietos. Incluso Brienne se removió incómoda en su silla. No puedo permitir que mi gente tema las espadas mágicas. Cabalgué hacia adelante. Tío de Stannis, nunca he visto una espada como esa. Alargué la voz para que sonara emocionada e incluso sobrecogida. Stark giró la cabeza de golpe para mirarme, y Stannis me miró sorprendido mientras avanzaba con mi caballo, pasando a mi guardia de la tormenta y la pequeña tierra de nadie de 4,5 metros que separaba nuestros grupos en esta conversación. Myrcella. ¿Qué haces aquí? Preguntó Stannis desconcertado, con la espada aún en la mano, aunque sin amenazarme en absoluto. Seguí avanzando. Hace tiempo que no veo a mi tío, y le prometí a Lord Stark que trabajaría para reunirlo con su hijo. Ser Bonifer gritó. Lady Baratheon, aléjate, no te acerques a esa abominación. Miré hacia atrás con una sonrisa completamente despreocupada. ¿Abominación? ¿Te refieres a su bonita espada? No me hará daño. Esto es un parlamento, y Lord Stark jamás permitiría que mi tío faltara a su palabra. Ser Briden gruñó para no reírse de mi insulto. Stannis, en efecto, gruñó, y ya estaba al alcance de la mano. ¿Puedo ver la espada más de cerca? Pregunté, pero no esperé respuesta. Stannis parecía incómodo, completamente desconcertado por mi apariencia y mi aproximación. No había estado sosteniendo la espada en alto, así que pude alcanzarla y sujetarla con suavidad. Cuidado, dijo, todavía nervioso. Brienne gritó. Myrcella, no, y entonces su voz se quebró al verme tocar la espada de fuego con la mano desnuda y no quemarme. Ser Bonifer inclinó la cabeza. Ni siquiera las llamas del infierno pueden tocar a alguien bendecido por los 7. La mujer de rojo me miró con una intensidad asombrosa. Le di una sonrisa plácida y solté la espada. Gracias por consentirme, tío. Me aparté de él. Lord Stark, es maravilloso ver que está bien. Espero que se hayas recuperado de su herida. Asintió. Me he recuperado y le agradezco que me haya devuelto a mi hijo. Por supuesto. Y ese que veo es Ser Briden Tully. Su reputación le precede. Siempre me ha fascinado su apodo. Pez negro. Algún día me encantaría escuchar la historia de cómo surgió. Antes de que pudiera responder o de que alguien me interrumpiera, continué. Y Lord Nestor Royce, lamentos la pérdida de su familia. Me han dicho que murieron protegiendo a mi padre hasta el final. Él también parecía desconcertado. Gracias, su gracia, Lady Baratheon. Lamento oírte creer la versión de mi tío. Habría recibido con agrado al hombre al que se le confió el valle como un noble sabio que podría aconsejarme sobre la administración de un reino.
Lord Nestor Royce había sido mayordomo del valle cuando Lord Arrine sirvió como mano durante casi 2 décadas. Su pecho se hinchó. Es muy amable de tu parte decirlo, pero voy a donde Lady Arryn me guíe. Sonreí. ¿Y a dónde me guía? Veo que las poderosas casas Royce y Royce están aquí, pero ¿dónde están los demás? Néstor empezó a abrir la boca, pero Sir Briden lo interrumpió. No seas tonta. Le sonreía el pez negro. Tendría que tener cuidado con ese. Era brusco. Stannis ladró. Ya basta, Myrcella. Sé que debe ser difícil para ti creer que Cersei haría algo tan abominable, pero tus hermanos no son de la misma sangre que Robert. Así lo dice el hombre que quisiera heredar, si fuera cierto, respondo con un tono un poco más cortante. ¿Crees que yo quería esta guerra? ¿O incluso el trono de hierro? Es mío por derecho propio, y tengo un deber con los 7 reinos. No sé qué pensar, tío. Sé que dejaste tu puesto como miembro del consejo privado y, poco después, mi padre fue asesinado. Sé que no se presentó ninguna denuncia de infidelidad hasta que el cuerpo de mi padre se calmó. Sé que reuniste mercenarios antes de que mi padre muriera. La mujer roja intervino. El Señor de la Luz previó que una calamidad caería sobre Desembarco del Rey y que su campeón renacido era necesario en Rocadragón. Basta con mirar a Joffrey Batters y ver que no es hijo de Robert Baratheon. Señalé a Bran, todavía junto a su padre. Se parece más a Lady Stark que a Lord Stark, y aún así no dudo del honor y la fidelidad del Catelyn Tully. Me recibió en Invernalia. Fue amable, obediente y honorable. Hemos llegado al punto de dudar de la paternidad cuando un hijo prefiere a uno de sus padres sobre el otro. Pero no nos han presentado. ¿Cómo te llamas? Soy Melisandre, sirvienta y sacerdotisa del Señor de la Luz. Estoy un poco oxidada con mis antiguas fábulas. Confieso que nunca dediqué mucho tiempo a esas antiguas religiones de esos en mis estudios, pero no tuvo Azor Ahai que apagar a portador de luz en el corazón de Nissa Nissaba. ¿Acaso mi tío ha estado apuñalando mujeres con su nueva espada? Niña impertinente, Azor Ahai renace entre sal y humo, y portador de luz con él. No había necesidad de apagarla de nuevo. Oh, entonces no hubo necesidad de traicionar a su ser más cercano para templar la espada. Qué suerte que no tuviera que clavarla en el corazón de aquel a quien había jurado lealtad y fidelidad para obtener su espada brillante. Melisandre parpadeó, y Stannis emitió un sonido casi siseante. ¿Insinúas que fui yo quien mató a mi hermano? No en persona, no, respondí. Lady Baratheon, dijo Lord Stark, usted estaba conmigo en la Torre de la Mano. Sabe que su madre fue la responsable. Incliné la cabeza. Por el ataque contra usted, sí, lo admito abiertamente. Fue un trágico malentendido. Ella creyó que usted fue quien envió asesinos tras mi padre. Se equivocó. Sé que usted jamás haría algo así, Lord Stark. Stannis finalmente recuperó la compostura y se dio cuenta de que cuanto más se alargaba la conversación, peor aspecto tenía. Muchos de sus caballeros y señores menores, además de los personajes importantes con los que hablaba, estaban oyendo toda la conversación. No seguiré discutiendo contigo, Myrcella. Tienes una lengua muy fina, pero te sugiero que regreses a Desembarco del Rey. El campo de batalla no es lugar para una niña. Terminada la negociación, me despedí cortésmente de todos, tomándome un momento para desearle a Bran un buen viaje de regreso a casa. Luego, miré por última vez a Melisandre y me marché con mis hombres de vuelta al campamento. Ser Bonifer me miraba con una reverencia aún más inquietante que antes, y Brienne murmuraba sobre niños y tocar fuegos para cocinar. XXXX. Jaime estaba ansioso por irse de Desembarco del Rey. No hacía mucho, la idea de estar separado de su gemela durante un tiempo habría sido un pensamiento repugnante. Ahora prácticamente lo anhelaba. Su hermana estaba furiosa con él por mentir sobre Myrcella. Hacía meses que no disfrutaba de su dulce cuerpo. Lo estaba volviendo loco, ya que tenía que verla a diario. Tyrion y Adam eran quienes lo mantenían cuerdo. Tyrion le aconsejaba sobre qué hacer como mano, pero Cersei a menudo lo ignoraba, exigiendo que todas las decisiones pasaran por ella. No tenía ningún propósito en el consejo privado, y estaba ansioso por estar en el campo de batalla, haciendo lo que mejor sabía hacer. Su hermano no quería despojar a Desembarco del Rey de ninguno de sus defensores. Los capas doradas podían haber aumentado considerablemente su número, pero no podían resistir a un ejército. Stannis había zarpado del Valle Oscuro, y nadie sabía dónde atacaría a continuación. Cersei tenía un miedo mortal a un ataque a la ciudad por mar. Jaime sabía que si esa era su intención, ya habrían desembarcado y atacado antes, pero no había manera de convencerla. Su padre había enviado instrucciones a Cersei para que Jaime regresara a Desembarco del Rey y continuara con su deber como mano, lo que los confundió a ambos.
obtener información fiable de Tyrion mientras estaba en el campo de batalla para aclarar a dónde creía que había ido Jaime no era tan fácil como enviar un cuervo. Sin embargo, significaba que Jaime no debía entrar en el campo de batalla, lo cual, en su opinión, era un desperdicio. Nadie era mejor con la espada que él. El solo hecho de ver su espada dorada al frente de una carga desalentaría al enemigo. Pero no, debía sentarse sin hacer nada valioso, mientras veía cómo se le negaba lo que más deseaba en el mundo. Cersei entró en el consejo privado con una mirada triunfante, seguida de cerca por Ser Mandon Moore. Él se apostó en la puerta mientras Cersei se sentaba. Varys, Meñique y Pycelle ya estaban sentados. Acabo de ganar esta guerra, anunció Cersei. ¿Cómo se hizo esto, su gracia? Preguntó Meñique. Ser Loras finalmente ha accedido a jurar lealtad al rey Joffrey en audiencia pública. Ha tardado un poco, pero finalmente se ha derrumbado. Varys rió disimuladamente. Una descripción acertada, pero una que espero que su gracia no use fuera de esta cámara. Claro que no, no soy tonto. ¿Está siquiera presentable ante la corte? ¿Un hombre medio muerto de hambre y desfigurado no nos ganará a los Tyrell?, preguntó Jaime. Cersei lo fulminó con la mirada. Llevará un guante con tela rellena en los dedos que le faltan. Su rostro no ha sido desfigurado. Meñique tamborileó distraídamente con los dedos sobre la mesa. Supongo que no piensa liberar a Ser Loras. Su padre no se tomará bien la mutilación de su hijo. Ser Loras será devuelto mucho después de que la guerra termine. Una vez que los ejércitos Tyrell hayan derrotado a Stannis y hayan prestado sus juramentos, todo habrá terminado. Puede que objeten, y ofreceremos algunas cabezas de los carceleros que se excedieron en su ira, quizá incluso insinuando que trabajaban para nuestros enemigos. Da igual. Cuando todo el reino haya proclamado rey a Joffrey, los Tyrell estarán atrapados. Jaime no estaba tan seguro, pero lo hecho está. El viejo y decrépito tampoco lo estaba. Su gracia, Ser Loras es solo un tercer hijo y, en la práctica, ha sido un rehén. Es, exagerado creer que las espadas Tyrell se unieran a nuestra causa simplemente por los juramentos de Ser Loras. Cersei lo fulminó con la mirada. Gran maestre, quizá la edad le ha anulado la vista. Mas siempre ha adulado a su preciado y caballeroso hijo. Se arrodillará ante nuestra causa, ya verá. El consejo recibió otras noticias que desagradaron a Cersei. Myrcella se había negado a regresar a desembarco del rey, y Ser Courtney Penrose no había cedido el control del ejército de las tierras de la tormenta a Ser Barristan. Mi dulce hermana no confía en él. Soy la reina regente, y esta es la voluntad del consejo privado, y se atreve a negárnosla. La traición de Stannis ha trastocado el orden natural de las cosas, su gracia, respondió Varys. Las tierras de la tormenta siempre han sido testarudas, y mis pajaritos dicen tener una lealtad fanática hacia él y la princesa Myrcella. Las historias de la prueba de los 7 han cautivado la imaginación desde Canto Nocturno hasta la Fortaleza Roja. Las tierras de la tormenta están tan unidas ahora como el norte lo está tras los Stark. Intentar ponerle freno, en este momento, no sería prudente. Meñique asintió. Nuestro maestro de los susurros dice la verdad. Las historias se multiplican y exageran. Esta prueba de los 7 se ha vuelto bastante descabellada. Algunas versiones afirman que la propia Myrcella participó. Nos beneficia que estos cuentos se difundan, ya que Stannis se ha unido a una religión extranjera. Cersei mantuvo la calma, aunque sus ojos brillaron de irritación. Jaime sabía que no le gustaba que le recordaran que la estratagema que Myrcella y él habían urdido, que ella desaprobaba, seguía fortaleciendo su causa. Como no podemos corregirlo ahora, también nos ocuparemos de él más tarde, anunció Cersei, poniendo fin a la discusión. El consejo privado realizó los preparativos para el juramento de fidelidad de Ser Loras a Joffrey en la corte al día siguiente. Todos los nobles de desembarco del rey debían asistir y ser testigos. Al día siguiente, la sala del trono se llenó de nobles de las tierras de la corona. Gilles Rosby, tosiendo, estaba junto al joven Lord Buckwell. Detrás de ellos, Lady Stokeworth y sus hijas. Ser Balman Birch bromeaba con Ser Dontos, quien tenía una copa de vino en la mano a pesar de que ningún sirviente les ofrecía bebidas. Varios caballeros terratenientes y nobles menores de las tierras del oeste que habían venido con Ser Adam también llenaban la multitud. El corpulento Septón Supremo estaba presente, rodeado de una multitud de miembros de la fe. Halabar y sus plumas iban de grupo en grupo, hablando con todos con naturalidad. Jaime, junto con Ser Preston, Ser Mandon, el perro y una docena de capas doradas, escoltaban al rey Joffrey y a la reina Cersei. La realeza y el consejo privado tomaron asiento y comenzaron las peticiones. Escucharon algunas peticiones sin importancia, al menos para Jaime, y entonces Ser Loras se adelantó y se arrodilló ante el trono de hierro.
Parecía un poco desaliñado a pesar de sus elegantes galas, pero caminaba con seguridad. Si estaba destrozado, lo disimulaba bien. Jaime le había preguntado a Varys qué le habían hecho. Al parecer, había estado privado de comida durante un tiempo, había recibido latigazos en la espalda, había perdido 2 dedos y le habían arrancado algunas uñas de los pies. Le habían clavado hierros candentes en las costillas. La momia con el guante ocultaba su mutilación, y Jaime se preguntó qué dedos había perdido y cómo afectaría esto a su capacidad de lucha. Su gracia, empezó Ser Loras con voz firme. Sé que no puedo hablar por mi familia, pero deseo hablar por mí mismo y dejar claro a quién debo mi lealtad ante toda la corte. ¿Puedo hacerlo? Joffrey asintió magnánimo. Sí, Ser Loras, la corona desea que todos los verdaderos caballeros proclamen a quien sirven. Ser Loras se levantó y se giró hacia la corte. Con un movimiento fluido, se quitó el guante de la mano derecha y mostró los dedos que le faltaban. Joffrey es un bastardo. Ha conspirado para obligarme con amenazas y mutilaciones a doblar la rodilla. Me niego. Yo defiendo a Stannis. Yo defiendo a... Jaime escuchaba horrorizado. Cersei les gritó a los capas doradas, y estos agarraron a Loras, quien seguía gritando. La reina mató a Renly. Mató a Robert. Fue golpeado por uno de los capas doradas y cayó al suelo. Amordazadlo. Gritó Cersei. Zorra traicionera, asesino, va. Los capas dorada lo pusieron de rodillas y lograron meterle un paño en la boca. Seguía gritando por debajo de la mordaza, pero ahora estaba ahogado. Joffrey se levantó, furioso. Ceriline, le arrancaré la lengua, no, le arrancaré la cabeza. Traédmela. Ceriline avanzó, y Jaime se movió, bloqueándole el paso. No, dijo Jaime simplemente. Joffrey gritó. Quítate. He dado una orden real, o tengo otro tío que se ha vuelto traidor. Jaime miró a su rey. Eres el rey, pero aún no eres mayor de edad. La reina regente decidirá. Varys aprovechó ese momento para interrumpir. Hay mucha tensión. Quizá deberíamos levantar la sesión y discutir qué hacer con esta lamentable traición. Cersei empezó a hablar. Sí, deberíamos. Joffrey la interrumpió. No. Yo soy el rey. Joffrey desenvainó su espada y avanzó, apoyando la punta en el peto dorado de Jaime. Toda la sala quedó en suspenso, incrédula. Jaime miró a Joffrey con expresión lánguida. No temía que Joffrey pudiera herirlo. Su rostro estaba expuesto, pero su reflejo le permitían esquivar cualquier golpe que él, en el mejor de los casos, joven de 14 años, pudiera asestar. Cersei gritó. Joffrey, no, guarda la espada. El rey miró a su madre. No permitiré que la traición quede impune bajo mi mando. Todavía no es tu mando, muchacho, gruñó Jaime. No debería haber dicho eso, pero la frustración y la ira de los últimos meses le impidieron contenerse. Joffrey palideció y su espada tembló un instante. Un destello brilló en sus ojos y retrocedió antes de lanzar un golpe al rostro de Jaime. Jaime retrocedió con suavidad, pero demasiado tarde se dio cuenta de que esa era la intención de Joffrey. Ser Loras estaba solo unos pasos, todavía de rodillas y sujeto por los capas doradas, y Joffrey giró hacia él, alzó la espada y la descargó en diagonal, clavándose en el cuello del caballero de las flores. Jaime tardó solo un instante en alcanzar a Joffrey, quien alzaba la espada para otro golpe, para agarrarle el brazo y arrancarle la hoja, pero ya era demasiado tarde para Ser Loras. La hoja le había cortado el cuello y la sangre le manaba a borbotones. Soy el rey. Gritó Joffrey mientras intentaba apartar a Jaime. Jaime lo arrastró mientras él les gritaba a los otros guardias reales que ayudaran a escoltar a Joffrey a su habitación. Toda la corte gritaba. Había visto a Loras vomitar, y no había sido la única. Joffrey seguía exigiendo que los liberaran cuando finalmente lo llevaron a las habitaciones. Idiota, ¿tienes idea de lo que has hecho? He ejecutado a un traidor, y tú serás el siguiente. Jaime miró a Joffrey con absoluto disgusto. Me recuerdas al rey loco. Hablaré con tu madre, pero por ahora quédate aquí, y nadie debe escuchar tus locuras. El perro los había seguido y los observó mientras cerraban las puertas. Jaime lo miró. Tus servicios no son necesarios ahora. Soy su escudo jurado y qué. Campeón del rey, como lo llaman ahora. Me da igual, perro. Ya has demostrado ser propenso a escuchar a Joffrey en el momento menos oportuno, así que debes alejarte de él. El perro estaba a punto de hablar, pero luego lo pensó mejor y se marchó. Jaime dejó a los 2 guardias reales con instrucciones estrictas de no permitir que nadie viera al rey, salvo él y Cersei, y que, desde luego, no hicieran nada de lo que él les ordenara. Se marchó furioso y maldijo. Tenía que hablar con su hermana y averiguar qué demonios harían ahora. Fin del capítulo 27.